Buenas tardes. Estamos aquí para escuchar con placer lo que nos vaya a contar nuestra comadre de oro del año 2020, Nayat El Hashmi, escritora e investigadora social. Decíamos en el acta, cuando la reconocimos comadre de oro, que desde su óptica feminista manifiesta a través de sus escritos la crucial importancia de alcanzar la igualdad entre los sexos en todas las culturas. El título de la conferencia de hoy es Islam y mujeres, la encrucijada. Y para presentarlo hemos escogido a una integrante de la tertulia feminista Les Comadres que se llama Covadonga Blanco González y es profesora de filosofía. En el año 2019 publicó en la revista de Filosofía Icasia un artículo sobre la emancipación de las mujeres saharauis y actualmente está preparando su tesis doctoral sobre la identidad del pueblo saharaui. Os dejo con Covadonga, ella os presentará a Nayat mucho mejor que yo, más extensa y esperemos que nos guste a todas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a la tertulia feminista Les Comadres y al Instituto Asturiano de la Mujer por hacer posibles estas conferencias y por haberme escogido para presentar a Nayat El Hashmi, con la que comparto ideas feministas y el interés y la preocupación por la situación de las mujeres con raíces musulmanas. También me gustaría aprovechar para enviar un recuerdo a las mujeres saharauis con las que llevo tantos años comprometida y al pueblo saharaui que están viviendo ahora un momento muy difícil a causa del prolongado conflicto territorial y de la guerra recientemente iniciada con el ejército marroquí. Bueno, estoy segura de que todas las que me escucháis ya habéis oído hablar de la escritora y feminista Nayat El Hashmi. Ella se definió como catalana en su primer libro de 2004, Yo también soy catalana, y es una mujer con raíces dentro de la cultura magrebí, amasí o berebere, pero que ha crecido como persona y como escritora en España y en Cataluña. Nayat nació en Benisidel, en la provincia de Nador, al lado de Melilla, un enclave amasí en el norte de Marruecos. Se traslada a España a los 8 años y se establece con su familia en Vic. Allí realizó la enseñanza primaria y secundaria para luego estudiar filología árabe en la Universidad de Barcelona. Antes de dedicarse solo a la escritura, Nayat realizó trabajos muy diversos, por lo que conoce a fondo las dificultades con las que se puede enfrentar la hija de unos emigrantes. Trabajó como limpiadora, como cocinera, como monitora y como mediadora sociocultural de la Delegación de Enseñanza de Vic. Después colaboró con varias publicaciones, como por ejemplo el Periódico de Cataluña, y últimamente inició su colaboración con el diario El País. Nayat empezó a escribir muy pronto. Como ya dije, publicó Yo también soy catalana en el año 2004, seguido por El último patriarca en el año 2008, con el que ganó el premio Ramon Llull de novela. También en el año 2008 escribió el relato El hombre que nadaba y publicó en el año 2011 La cazadora de cuerpos. Luego, en el año 2015, recibió un nuevo premio, el Premio San Joan de novela por La hija extranjera. Y en el año 2018 publicó Madre de leche y miel. En sus libros, Nayat El Hashmi nos presenta a mujeres de cultura musulmana que luchan por salir adelante y dejar atrás las costumbres y las tradiciones que lastran la vida de las mujeres e impiden su independencia. El protagonista del último patriarca nos ofrece una descripción escalofriante de un personaje que, como hombre, asume con toda naturalidad un papel en el que da por descontado que tiene derecho a todo y que todo se le ha de perdonar. Frente a ello están las mujeres, que tienen, como siempre, muchas más obligaciones que derechos. Es una situación a la que se enfrenta la hija del patriarca, que, integrada ya en la nueva sociedad, aspira a una vida muy distinta a la de su madre. Precisamente, en La hija extranjera, vemos el difícil y doloroso camino que debe seguir una joven que intenta conciliar los dos mundos a los que siente que pertenece, pero le resulta demasiado doloroso separarse de su madre, a la que tanto admira, para poder independizarse y gobernar su propia vida. Siguiendo con sus libros, llegamos al último de ellos, que salió en septiembre del año 2019 en Ediciones Destino. Es el ensayo Siempre han hablado por nosotras, y en él analiza la situación actual de las mujeres de cultura musulmana en Europa. Hace ya algunos años, desde principios de los años 90, estamos viendo aparecer en Europa una multitud de mujeres jóvenes, procedentes como Nayat,
de países de cultura musulmana. Estas jóvenes parece que quieren ofrecer lo que ellas consideran una visión moderna, incluso liberadora, del Islam. Esta corriente es muy distinta del Islam tradicional, del Islam común practicado en Marruecos y en todos los países del Magreb. Este Islam que exhiben estas jóvenes es una corriente extremista, importada de otros lugares, y sin embargo, en los últimos tiempos es omnipresente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Incluso se ha introducido ya dentro de la política. De pronto, parece que para algunas mujeres el feminismo no es válido si no lleva una etiqueta particularista, una etiqueta que además pone la religión como elemento principal de la identidad, frente a cualquier otro detalle como la cultura, el idioma y, sobre todo, la condición de mujer, una condición que siempre implica tener que defender los derechos tan duramente conseguidos. Cuando esta corriente integrista del Islam quiere infiltrarse en el feminismo, vemos claramente cómo está surgiendo un problema. Como feminista convencida, veo que el feminismo de verdad es un feminismo sin apellidos, una filosofía y una visión política totalmente universalista, una filosofía al servicio de todas las mujeres del mundo sin ninguna distinción. Y veo con preocupación una moda que amenaza con dividir y enfrentar a las mujeres, para imponer una corriente relativista, una moda que puede favorecer ciertos intereses políticos, pero que desde luego puede perjudicar mucho a las mujeres de a pie, a las mujeres que tratan de salir adelante y de reivindicar su individualidad y su autonomía como ciudadanas. Nayat El-Hachimi puede explicar esto con el conocimiento de quien ha vivido el problema de la identidad en primera persona. Por eso ahora le cedo la palabra a Nayat El-Hachimi. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a ser parte de esta tertulia feminista, les comadres, de Asturias. Es un placer para mí estar con vosotras. Gracias Covadonga, gracias Begoña. Y bueno, agradeceros otra vez también el Comadre de Oro, que me hizo muchísima ilusión y además me permitió compartir con vosotras ese jueves de comadres que yo no conocía, la verdad, la fiesta, y fue uno de mis últimos viajes antes de la situación actual y lo disfruté muchísimo. Espero volver otra vez y poder estar otra vez con todas vosotras. También me gustaría agradeceros que os intereséis por este tema en concreto, el de la situación de las mujeres musulmanas, de la mujer musulmana. Más que lo digo porque damos por sentado pues que ese interés por parte de las mujeres feministas va a estar siempre y no hay que darlo por sentado. No hay que darlo por sentado porque nos hemos encontrado en los últimos tiempos con una situación realmente bastante extraña, en la que la discriminación que nosotras hemos sufrido, las mujeres que hemos nacido en ese contexto, pues no solamente no se analiza y se denuncia, sino que por ciertos sectores de la izquierda, también incluso del feminismo y por distintos agentes, últimamente nos encontramos con que o bien se es indiferente ante lo que vivimos las mujeres musulmanas, ante nuestro sufrimiento, o bien incluso se llega a negar, hablando, por ejemplo, de que todos aquellos elementos conocidos de sobras sobre la misoginia en el Islam, pues vendrían a ser tópicos y construcciones estereotipadas. Por lo tanto, lo que se hace con ese tipo de discursos es negar la realidad de las mujeres musulmanas, negar el sufrimiento de las mujeres musulmanas, ¿no? Entonces, como ya digo, en los últimos tiempos nos hemos encontrado con esas actitudes que para mí resultan tremendamente extrañas, la indiferencia a veces e incluso esa negación en nombre de no sé qué otros asuntos, ¿no? Relacionados con la diversidad o con la inclusión, etcétera, ¿no? Entonces, os agradezco especialmente que incluyáis dentro
de lo que es la lucha feminista, también la lucha que estamos realizando las mujeres que tenemos esa procedencia, ¿no? Voy a intentar hablar de esta encrucijada en la que estamos viviendo a día de hoy. Voy a hablar sobre todo de lo que les pasa a las mujeres musulmanas en España, aunque tengo que hacer referencia por fuerza pues, a lo que ocurre en otros países, pero yo no estoy hablando de lo que pasa en Irán, ni estoy hablando de lo que pasa en Arabia Saudí. Estoy hablando de lo que está pasando en Barcelona, de lo que está pasando en Melilla, de lo que está pasando en Madrid y de lo que está pasando en nuestro contexto. Yo creo que extrapolable también a lo que ocurre en la mayoría de los países occidentales en los que hay inmigración de origen musulmán. Y es un tema complejo, es una realidad compleja que está atravesada por muchos ejes y bueno, voy a intentar resumirlos en el tiempo que tengo, ¿no? La primera cuestión sería ¿por qué ocuparnos de este tema en concreto? Es algo que puede parecer muy obvio, pero creo que hay que repetirlo una y otra vez, que el feminismo tiene que ocuparse de lo que les pasa a todas las mujeres, no solamente a las mujeres de un contexto determinado, sino de todas las mujeres de la humanidad entera. Entonces, mientras haya sitios en los que algunas cuestiones que aquí ya hemos resuelto sigan estando por resolver, habrá que hablar de esas cuestiones, aunque a nosotras, digamos, nos pueda parecer, nosotras digo las mujeres que no vienen de este contexto religioso, cultural concreto, nos pueda parecer que son temas ya superados, ¿no? No hay temas superados realmente en el feminismo, porque sigue existiendo siguen existiendo situaciones en las que las mujeres pues, están privadas de la libertad más básica, en la que se las casa, incluso siendo niñas, en las que se las mutila, en las que situaciones en las que no tienen posibilidad de acceder a la educación, de acceder a toda una serie de derechos fundamentales, ¿no? Y por lo tanto, mientras esa sea la situación, hay esos temas que creemos que ya están resueltos, vamos a tener que seguir abordándolos, aunque parezca que quedan un poco anticuados porque estamos a día de hoy como distraídos en otros temas mucho más, no sé, metafísicos, ¿no? En descubrir, a ver, no sé cuál es el sexo de los ángeles, ¿no? Esa no es la principal preocupación de la mayor parte de las mujeres en el mundo. La mayoría están en situaciones de extrema vulnerabilidad y por lo tanto hay que hablar de eso. Y para mí no hablar de esas cuestiones y estar perdiéndonos en debates estériles que nada tienen que ver con la realidad es algo que en este caso sí podríamos considerar tremendamente eurocéntrico, ¿no? Esta cuestión nos la recuerda a menudo la maestra y con mejores palabras que yo, la maestra Miriam Valcárcel, nos recuerda continuamente que el feminismo se ocupa de eso, ¿no? De lo que les pasa a todas las mujeres en todo el mundo. Y luego otro motivo muy importante para abordar la situación de la mujer musulmana en concreto es que estamos en un mundo globalizado. Y eso quiere decir que lo que ocurre en Arabia Saudí o en Irán o lo que ocurre en Marruecos ya no es solamente lo que ocurre en Marruecos, en Irán o en Arabia Saudí, es lo que nos puede ocurrir también aquí porque hay primero el fenómeno de las migraciones que traslada ciertas escalas de valores al mundo de los países occidentales democráticos y luego también porque hay
una comunicación global muy potente que permite que cualquier mensaje, aunque surja en un contexto que nada tiene que ver con el nuestro, pues pueda difundirse a través de las redes, a través de Internet. Antes fueron los canales por satélite, antes la labor proselitista que hacían pues muchísimas organizaciones de forma física, pero ahora nos encontramos con la presencia de muchos discursos, muchos mensajes y mucha ideología religiosa que nos llega a través de esos canales, ¿no? Y hay que estar atentos a lo que son y hay que entender en qué consisten y por lo tanto hay que dejar de lado esa, bueno, esa falta de conocimiento de esa realidad, porque eso nos hace muy vulnerables y nos deja absolutamente expuestos a la penetración de ciertos discursos que para mí son muy peligrosos y especialmente peligrosos para el orden democrático, ¿no? Estamos hablando de, bueno, de movimientos que pretenden que lo religioso esté por encima de todo, que la adscripción a esa gran comunidad de musulmanes esté por encima incluso de las leyes civiles y por lo tanto es un verdadero desafío para las democracias, ¿no? Y en relación a lo que tiene que ver más concretamente con las mujeres, lo que está es difundiendo mensajes de misoginia, de discriminación o de justificación de esa discriminación y nos llegan más directamente a las mujeres que procedemos de ese ámbito y que por lo tanto estamos como más receptivas a esos mensajes, pero también llegan a otras personas que nada tienen que ver con el contexto musulmán, personas que se han convertido al Islam o personas que no son musulmanas, pero que de repente incorporan esos discursos a su propio pensamiento y no se dan cuenta de que en realidad no es simplemente religión, no es simplemente la expresión de esas creencias por parte de personas musulmanas, sino que detrás hay un fenómeno mucho más articulado, mucho más organizado, con muchísimo poder de penetración y yo creo que hay que estar atentos ante ese fenómeno, ¿no? Luego la otra razón importante para abordar lo que le pasa a la mujer musulmana es que la mujer musulmana está en España, o sea, hay muchas mujeres españolas que son musulmanas o que nacieron en familias musulmanas, por lo tanto son parte también de esa realidad. Yo creo que ahí nos falta todavía tomar conciencia de que hemos cambiado como sociedad, ¿no? De que ya no somos una sociedad en la que la única religión que tenemos que analizar y a veces contra la que tenemos que luchar es la católica, sino que también hay una presencia muy importante de personas musulmanas y por lo tanto también forma parte de nuestra realidad. Y hace bastante tiempo, o sea, no es un fenómeno nuevo y por lo tanto no podemos estar pues pensando que es algo temporal y que no hay que ocuparse de esta cuestión, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en lo que son Ceuta y Melilla, ¿no? Son dos ciudades españolas hasta la fecha que yo sepa y ahí hay la población musulmana es muy, muy importante, muy numerosa. Entonces, yo no sé qué trabajo se está haciendo directamente con la cuestión de la separación entre lo político y lo religioso, con la cuestión del feminismo y el Islam. No sé muy bien, sé que algunas polémicas que ha habido en los medios apuntan a que realmente es muy difícil poder hablar de estas cuestiones ahí, ¿no? Pero aparte de Ceuta y Melilla es que hay muchísimas personas con nacionalidad española que proceden de este contexto y por lo tanto forma parte de nuestra
de nuestra realidad, ¿no? Yo entiendo que hablar de interseccionalidad en este caso, que es una palabra que no es que le tenga demasiado aprecio, pero es una palabra que se usa a menudo y últimamente muy en relación también con el Islam y con las mujeres musulmanas, yo solamente podría comprar la palabra interseccionalidad, y de hecho creo que en el origen está esta definición y no otra, el que realmente sea un instrumento para poder comprender la situación en la que viven determinadas mujeres que, aparte de tener que lidiar con lo que supone el machismo en general, también tenemos que lidiar con el machismo concreto de nuestros propios colectivos. Es decir, yo como mujer procedente de familia musulmana, pues en mi día a día tengo que estar en esa lucha general pues contra la brecha salarial, contra todos esos elementos de los que se ocupa siempre el feminismo, contra el acoso, contra la violación, a favor de la libertad, a favor de la igualdad de oportunidades, etc. Pero además me veo obligada a tener que hacer frente a lo que me viene dado por mi familia, por mi colectivo de procedencia, que tampoco, bueno, son términos un poco, a mí siempre me cuesta manejarlos porque me parece que no son muy exactos, ¿no? Pero yo tengo que enfrentarme también con lo que supone todo el entramado de normas que vienen dadas por la religión musulmana y por la forma de entender el lugar que tiene que ocupar la mujer en el mundo, ¿no? Entonces, para mí eso es interseccionalidad, ¿no? Ocuparnos de los distintos machismos que nos afectan, que al fin y al cabo es el mismo machismo, pero tiene simplemente distintas formas de expresarse. O sea, el patriarcado es el mismo en todas partes. De hecho, se parecen muchísimo y creo que se van copiando, las distintas tradiciones se van copiando las unas a las otras en cuanto a esa discriminación, ¿no? Pero quiero insistir en ese término, ¿no? Que la interseccionalidad, bien entendida, consiste en eso, en abordar lo que les pasa a ciertas mujeres por tener esa doble carga de machismo. Nunca la interseccionalidad puede significar el disculpar o el negar o el dejar en un segundo término la situación de discriminación que padecemos por parte de los hombres de nuestra misma procedencia, porque eso es lo que hemos visto en los últimos tiempos. Yo he asistido a mesas redondas en las que, bueno, primero se hablaba de feminismos, de feminismo, pero además es que cuando se abordaba esta cuestión de la interseccionalidad, lo que se hacía era negar completamente la existencia del machismo en ciertos colectivos. Según esta visión, no existe evidentemente el machismo en el Islam, pero tampoco existe el machismo gitano, tampoco existe el machismo negro, tampoco existe el machismo de ninguna otra procedencia, porque todo sería un invento de la mujer blanca occidental, ese nuevo término que también se está usando muchísimo, que estaría teniendo una visión estereotipada de lo que son las demás mujeres, que estaría ella misma, la mujer blanca occidental, oprimiendo a las mujeres que pertenecen a otras, y por lo tanto el principal problema no sería el machismo y los hombres que forman parte de estos colectivos, sino que el principal problema de las mujeres en estos contextos sería la opresión de la mujer blanca occidental.
Yo creo que a nivel discursivo se pueden hacer las virguerías que se quiera, se pueden articular, bueno, las teorías más sofisticadas, pero cuando bajamos a la realidad, que yo creo que hay que seguir teniéndola en cuenta, aunque no lo parezca, la realidad material, física, con la que nos encontramos es que evidentemente existe una situación de opresión y de discriminación muy importante de las mujeres que pertenecemos a distintos colectivos, minorías, etcétera, y que esa discriminación no se puede negar, no se puede negar. De hecho, yo no entiendo que ese tipo de propuestas discursivas se hayan tomado en serio, porque ¿cómo no va a haber machismo en el Islam? Yo de verdad que desearía no haber nacido en una sociedad discriminatoria, o sea, que más quisiera que no hubiera habido machismo en el Islam, pero nos lo hemos encontrado, lo hemos vivido, lo hemos sufrido en propia piel, hemos pagado un precio altísimo por oponernos a ese machismo y por lo tanto, claro, negar la realidad es algo realmente muy difícil, pero se está haciendo y ese tipo de discursos no solamente son tomados en serio, sino que son difundidos y nos encontramos en la situación de que a día de hoy, aparte de tener que luchar por nuestros derechos como mujeres, también tenemos que hacer frente a ese tipo de discursos que realmente, bueno, yo preferiría poder ocuparme del asunto de fondo que es el machismo, pero claro, cuando niegan el machismo, pues también me tengo que ocupar de esta cuestión, ¿no? Bueno, intentaré hablar también de este tema. Ya decíamos que el patriarcado es el mismo en todas partes, pero que tiene distintas formas de manifestarse. Entonces, yo voy a empezar por hablar, resumir un poco y recordar algo que a lo mejor para muchas de vosotras es conocido, pero que hay que volver a detallar porque creo que no está tan claro para todo el mundo, ¿no? Que es la misoginia del Islam, o sea, la misoginia inherente a la religión musulmana. Yo creo que es una misoginia que nace con la religión misma, como no podía ser de otro modo, ¿no? El Islam nace en una sociedad patriarcal y por lo tanto es una religión patriarcal, aparte de que todas las tres religiones que llamamos del libro pues proceden de una misma matriz abrahámica que es evidentemente patriarcal, ¿no? Entonces hubiera sido muy difícil que de repente en la Arabia de la época hubiera surgido una religión feminista, ¿no? O sea, aparte de que sería un anacronismo muy importante hablar de... Bueno, hubiera sido una auténtica revolución, pero eso no ocurrió. Se nos intenta convencer ahora desde algunas de estas propuestas que os decía peligrosísimas, sobre todo el fundamentalismo islamista y de otros agentes que tienen más interés en defender al Islam que en defender a las mujeres que lo sufren. Se nos intenta convencer de que en realidad antes del nacimiento del Islam las mujeres árabes de la península arábiga vivían mucho peor que las que vinieron después, algo muy difícil de comprobar porque tenemos muy pocos datos y muy pocas fuentes en realidad sobre la situación de las mujeres antes del Islam, ¿no? Y las fuentes que tenemos para poder entender lo que aportó el Islam pues son los propios textos religiosos. Entonces, yo creo que no se puede analizar una realidad histórica única y exclusivamente en base a los textos religiosos, porque los textos religiosos son textos de parte, ¿no? son de los creyentes y por lo tanto no se pueden tomar en serio y además siendo como son, pues por ejemplo el Corán, un libro que los musulmanes creen que realmente fue revelado por un ángel
a Mahoma cuando estaba en la cueva de la montaña y que es realmente la palabra de Dios, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante difícil, no sé, considerar seriamente ese texto desde la razón, ¿no? Para mí, por lo menos, lo del ángel, lo de Dios, pues me resulta poco verosímil, la verdad. Pero bueno, eso es la creencia particular de los musulmanes. Es lo que es. Entonces, vamos a recordar primero eso, que ese libro no es cualquier libro, el Corán es un texto sagrado que es considerado palabra de Dios mismo, ¿no? Entonces, ahí lo que contiene pues, es un mensaje importantísimo que está por encima de lo que pueda decir cualquier otra persona, evidentemente, ¿no? La mayoría de los países donde el Islam es oficial, los países musulmanes, donde no solamente la mayoría de las personas son musulmanas, sino que el Islam es parte del entramado político, lo que rige muchas de las leyes civiles está directamente ligado a la religión, ¿no? Solamente Turquía y Túnez son dos países que son los dos países que han llegado más lejos en cuanto a la separación entre lo político y lo religioso. Y bueno, el resto de países no son países laicos, evidentemente, ni mucho menos. Y incluso Marruecos, por ejemplo, que es un país donde el régimen no es Arabia Saudí, o sea, es un régimen en cuestiones religiosas, podríamos decir que un poco más relajado, bastante más relajado. También es un país en el que la cuestión religiosa es central y por lo tanto forma parte tanto de las leyes que rigen la vida de los ciudadanos, que son súbditos porque la monarquía en este caso es una monarquía real, no es una monarquía simbólica ni mucho menos, y por lo tanto son sociedades en las que sigue estando pendiente ese cambio importantísimo que supone la separación entre lo religioso y lo político. Esa es también una cuestión que podemos dar por sentada muchas veces, ¿no? Que las personas de mi edad o las personas más jóvenes, por ejemplo, que han crecido siempre en países, digamos que con más o menos laicos, pueden serlo más o menos, se da por sentado que realmente pues esto es así, ¿no? Y no es así. Se puede vivir pues eso, en sociedades en las que las creencias particulares de un grupo, aunque sea mayoritario, se imponen al resto. Y eso es algo tremendamente antidemocrático. O sea, yo creo que, de hecho, la laicidad es uno de los grandes inventos de la humanidad y hay que defenderlo también para las sociedades musulmanas. Porque sin esa separación pues no existen, no pueden existir los derechos fundamentales para todos, no solamente para las mujeres, pero especialmente para las mujeres. ¿Por qué? Porque en el texto religioso, en el mensaje religioso del Islam, ya os digo, está contenida la misoginia y esa misoginia se articula de forma muy concreta, no es que sea, bueno, más o menos algo vago que esté en la tradición o en la transmisión de las normas, etc., ¿no? Hay un pasaje explícito del Corán que a mí me gusta, me gusta leer porque yo creo que condensa muy bien todo lo que es la discriminación de la mujer en el Islam, ¿no? Esta es de la Sura 4, la Sura de las mujeres, y es la ley número 11. Y dice, Dios... perdona, no es la...
Perdonad, es la ley A34. Los hombres tienen autoridad sobre las mujeres en virtud de la preferencia que Dios ha dado a unos más que a otros y de los bienes que gastan. Las mujeres virtuosas son devotas y cuidan en ausencia de sus maridos. Cuidando en ausencia de sus maridos significa que, bueno, que no les van a poner los cuernos ni ninguna de estas cosas. De lo que Dios manda que cuiden. Amonestad a aquellas de quienes temáis que se rebelen. Es decir, pegadlas para que realmente no hagan lo que no tienen que hacer, ¿no? Dejadlas solas en el lecho. Esto se supone que es un castigo, dejarlas sin relaciones sexuales. Pegadles. Si os obedecen, no os metáis más con ellas. Bueno, al menos eso está bien. Dios es excelso, grande. Bueno, esto es traducción de Julio Cortés. Yo creo que esa cita, esa ley ya resume muy bien cuál es el lugar que ocupa la mujer en el Islam, pero hay muchísimos más elementos que están tanto en el Corán como en los hadices, que sabéis que forman parte también de la sunna, de lo que es, lo que acaba siendo fuente para legitimar las leyes en el Islam. Y voy a enumerar algunas cuestiones que demuestran esa discriminación de la mujer en el Islam. La cuestión del tutor legal, el que las mujeres tengan que tener tutor legal y por lo tanto no pueden ser personas de pleno derecho, ¿no? Nosotras pasamos de la tutela del padre a la tutela del marido y bueno, en las distintas leyes actuales esa cuestión pues puede estar más o menos suavizada, pero sigue existiendo esa figura. Mi testimonio como mujer vale la mitad que el testimonio de un hombre, siempre. Y una cuestión fundamental con la que están batallando muchísimo las mujeres feministas en los países musulmanes es la cuestión de la herencia. Las mujeres heredamos la mitad que los hombres y eso es algo que está contenido en el mismo Corán. No es algo que se deba a una interpretación, etc. ¿no? La patrilinealidad, porque las madres cuentan como, han contado siempre como las portadoras de los hijos de los padres, ¿no? O sea, en realidad el papel de la madre sería de algún modo suplementario. De hecho, la palabra árabe que describe a la mujer embarazada, la palabra árabe para embarazada es hamina, que significa la que lleva. Es decir, como si realmente fueran simples vientres que acogen y crían a los hijos, porque en realidad lo importante es la transmisión del padre, ¿no? Yo creo que casi todas las sociedades patriarcales han sido patrilineales también. No me suena que haya una sociedad patriarcal que no sea patrilineal, ¿no? La cuestión es que eso tiene y ha tenido muchísimas consecuencias para las madres porque sus derechos no se reconocían. Ahora en Marruecos, por ejemplo, ha cambiado un poquito y hay algo parecido a lo que hay aquí, aunque muy frágil, pero no se reconocían y por lo tanto cuando una madre se divorciaba, que en muchos casos no era divorcio, sino que era repudiada, los padres pasaban a ser automáticamente los hijos pasaban a ser automáticamente del padre, ¿no? Y yo fui testigo de situaciones en las que la madre simplemente no volvía a ver a los hijos nunca más, ¿no? O hasta que los hijos se hacían adultos y decidían ellos por su propio pie buscar a la madre, ¿no? Eso también tiene una consecuencia muy importante y es la prohibición de que las mujeres puedan emparejarse, casarse con hombres que no sean musulmanes. O sea, los hombres musulmanes se pueden casar con mujeres que no lo sean, porque da igual, porque la transmisión del linaje se hace a través de él y no de la mujer, y por lo tanto se garantiza
la continuidad del Islam, pero las mujeres musulmanas no podemos, de hecho tenemos prohibido casarnos con un no musulmán. Y incluso a día de hoy en países como Marruecos, cuando una mujer marroquí quiere casarse con un hombre no musulmán, él tiene que convertirse. Y muchas veces es un trámite, bueno, es un trámite que muchas parejas hacen para, bueno, para poder casarse, pero que en realidad a veces ni siquiera es real, ¿no? Sino que es un proceso por el que tienes que... está la cuestión de la poligamia, que sigue existiendo en la mayoría de los países, es decir, los hombres pueden casarse hasta con 4 mujeres y las mujeres evidentemente no está previsto que podamos casarnos con más de un hombre. Luego otra cuestión es que dentro del Islam el matrimonio es casi como algo sagrado, ¿no? El destino último para todo musulmán, da igual que sea hombre, que sea mujer, es el matrimonio. O sea, no hay otra forma posible de tener relaciones sexoafectivas y tampoco hay otra forma posible de vivir. Es decir, cuando alguien no tarda en casarse, pues empieza un poco una presión bastante importante, pero evidentemente esa presión que se ejerce no es la misma sobre los hombres que sobre las mujeres. En el caso de los hombres, yo recuerdo muy bien que se les animaba a divertirse durante el tiempo en que todavía no estaban casados, se les animaba a... Esto no está contenido evidentemente en el mensaje religioso, esto es algo que está en el contexto social, pues a ellos se les animaba a pasarlo bien, mientras que a nosotras pues, se nos alertaba sobre los peligros pues de perder la virginidad y de no llegar intactas al matrimonio, ¿no? Y esa es una diferencia muy importante que hemos vivido todas, entonces no es algo que se pueda negar. Yo la verdad es que durante mucho tiempo creí que tenía que ver mucho con el contexto concreto del que yo vengo, por ejemplo, ¿no? Yo vengo de una zona muy rural, del Rif, entonces, no sé, me creí la explicación de que tenía que ver con esa falta de, bueno, de desarrollo de la zona, ¿no? Pero luego con el tiempo y sobre todo leyendo a algunas autoras que tienen una visión un poco más amplia y más compleja de la realidad de los países musulmanes, no sé, desde Sophie Bessi, pues que tiene esos 2 libros sobre la situación de la mujer en este contexto que realmente son importantísimos porque describen muy bien esa realidad, hasta el más reciente Sexo y Mentiras de Laila Slimani, en el que simplemente lo que ella hace es recoger conversaciones que tiene con distintas mujeres marroquíes en distintos momentos y que todas ellas expresan el malestar en el que viven por precisamente toda esa presión sobre sus cuerpos y su sexualidad. Unas situaciones en las que evidentemente la libertad sexual está, lejos es poco, ¿no? Entonces, claro, ya digo, el matrimonio es obligación para todos los musulmanes, pero especialmente para las mujeres. Porque las mujeres, además, nosotros tenemos que demostrar que llegamos intactas al matrimonio. Ellos no hay ningún modo de que puedan demostrarlo y, por lo tanto, pues nadie se preocupa de si son vírgenes o no, ¿no? Nadie les hace ninguna prueba, vamos. Ni certificados de virginidad, como se realizan a menudo en Marruecos y en otros países, ¿no? Y ahora se defiende incluso que se puedan realizar en Francia mismo, ¿no? Bueno, la cuestión es que eso es yo creo que es una gran diferencia entre hombres y mujeres, pero además es que hay infinidad de mensajes desde el ámbito religioso que nos animan a las mujeres a ser
esposas, buenas esposas y madres. O sea, también nuestro único destino en la vida posible es la maternidad. La maternidad es algo sagrado, ¿no? De hecho, hay un proverbio del profeta que siempre, cuando se quiere defender la situación de la mujer musulmana en el Islam, como el Islam digamos que otorga derechos a la mujer musulmana y cómo la protege, etcétera, siempre se alude a este dicho del profeta, que es: el paraíso está bajo los pies de una madre, ¿no? Entonces, ahí ya con eso nos tenemos que dar por muy satisfechas como mujeres y pensar que nos están tratando como a reinas por el hecho de decir que, que las madres son lo más, ¿no? Otra cuestión fundamental que tiene que ver también con el contexto y con los textos es evidentemente la falta de libertad sexual. La libertad sexual es de hecho una conquista muy reciente también en los países occidentales, y en la mayoría de los países musulmanes sigue siendo una asignatura pendiente y uno de los principales ejes de malestar y sufrimiento que condicionan la vida de las mujeres, de una forma a veces salvaje. O sea, hasta hace nada, creo que hasta 2016, todavía había una ley en Marruecos que permitía que el violador de una mujer no tuviera que, permitía que no, o sea, hacía que no tuviera que cumplir la pena por violación si se casaba con la violada, ¿no? Como eximiente, ¿no? Y esto, bueno, ha llevado a situaciones tremendas, ¿no? Hubo el caso de una niña de 16 años que se suicidó porque, aparte de haber sido violada, resulta que querían obligarla a casarse con su violador, ¿no? Toda la cuestión del honor es algo que también pesa muchísimo. Es decir, todo lo que hacemos las mujeres no tiene que ver solamente con lo que somos nosotras mismas por nuestra propia cuenta, sino que demuestra el honor de los hombres de nuestras familias, y por lo tanto ellos tienen que hacer lo posible por preservar ese honor, ¿no? También está la cuestión del repudio que he mencionado antes, ¿no? Muchas veces también por parte de estos islamistas que tanto se esfuerzan en demostrarnos que el Islam es feminista, nos hablan de que desde el principio en el Islam existe el divorcio, y por lo tanto que es una religión mucho más avanzada que el catolicismo. Es cierto que existe el divorcio desde el nacimiento mismo del Islam, pero también hay que tener en cuenta que en la mayor parte de los casos ese divorcio no es divorcio, sino que es repudio. Y el repudio es algo que también existe y que es algo que es un instrumento de poder por parte de los hombres. Las mujeres no podemos repudiar a nuestros maridos, ¿no? Y además durante mucho tiempo y creo que en algunos países sigue siendo así, ese repudio era tan simple como que el marido lo único que tenía que hacer era repetir 3 veces: yo te repudio, te repudio, te repudio, ¿no? Entonces eso dejaba en una situación de vulnerabilidad tal a las mujeres que yo cuando las observaba, muchas de ellas, muchas de las mujeres con las que crecí, pues me da la impresión de que era como estar siempre al filo del abismo, ¿no? O sea, siempre como una sensación de que realmente no tienes un lugar que te sea propio, no tienes una casa que sea tuya, no tienes un sitio que puedas considerar que es tu sitio, y por lo tanto, en cualquier momento pues el marido puede decidir tomar una segunda esposa, el marido puede decidir repudiarte, etcétera, ¿no? Y bueno, eso
puede parecer ya superado, pero no lo está en ningún caso, y seguimos viendo en la realidad, insisto en volver a eso, en la realidad seguimos viendo y conociendo situaciones en las que realmente se da aquí, no solamente en el contexto de origen. Y bueno, todo eso acaba teniendo todo este entramado de normas acaba teniendo como un elemento externo a través del que se expresa, que son las normas concretas que tienen que ver con la vestimenta. En realidad, el tener que taparte la cabeza, yo estuve buscando en su momento para intentar averiguar a ver si era realmente una obligación de las musulmanas o no, y no hay ningún pasaje en el Corán que diga de forma explícita cómo te tienes que tapar, o sea, si te tienes que tapar el pelo, si te tienes que tapar... hay una expresión muy vaga que dice algo así como oculta tus adornos ante la mirada de los hombres, o no sé. Pero no dice específicamente si te tienes que tapar el pelo, si te lo tienes que tapar por aquí, si te lo tienes que tapar por aquí, etcétera, etcétera, ¿no? Esa formulación tan estricta de las normas de indumentaria, de vestimenta, en realidad es algo bastante reciente y tiene que ver, o sea, lo que es el hijab propiamente dicho, tiene mucho que ver con el auge y la difusión de los movimientos islamistas. No es algo, por ejemplo, que llevaran nuestras abuelas en el RIF. Iban con otras cosas, con otro tipo de telas, pero puestas de otro modo, ¿no? Eso ha ido evolucionando y bueno, hace unas décadas en los países del Magreb, por ejemplo, había muchísimas mujeres que no llevaban hijab, que no iban tapadas y no por eso se consideraban menos musulmanas, cuando ahora todos los mensajes van en la misma dirección, que es a decirnos que para ser musulmana tienes que taparte, ¿no? Bueno, al final hablaré un poquito más de esta cuestión porque está ocupando muchos espacios mediáticos y me parece que es importante bueno, desactivar un poco algunas manipulaciones y mentiras que se están diciendo sobre el hijab que no tienen nada que ver con la realidad. Bueno, la cuestión es que ese es el contexto de origen y qué pasa cuando emigramos, cuando nuestras familias emigran. Yo creo que en ese momento se abre una ventana de oportunidad, una auténtica ventana de oportunidad para las mujeres hijas de familias musulmanas, porque de repente podemos acceder a las conquistas y los logros de las mujeres españolas, ¿no? De repente pasamos de una sociedad en la que existe discriminación legal entre hombres y mujeres a otra sociedad en la que esa discriminación a nivel legal, por lo menos en lo escrito, no existe. Luego la aplicación puede ser discriminatoria por parte de algunos jueces, pero eso es otro tema. La cuestión es que no hay en España una ley que establezca derechos distintos para hombres y mujeres. Eso es un gran cambio, eso nos parece cualquier cosa, pero es un cambio importantísimo, ¿no? También de repente estamos en una sociedad en la que tenemos un acceso muchísimo más fácil a dos elementos imprescindibles para la liberación y la emancipación de las mujeres, que es la educación y el trabajo remunerado. El hecho de que la educación en España sea obligatoria para todos los niños y niñas, independientemente de su procedencia, es algo importantísimo, que permite que las niñas que hemos nacido en este contexto podamos ir a la escuela y que eso no se pueda poner en duda, aunque también hemos visto realidades en las que ante el absentismo escolar de ciertas niñas pues se hace un poco la vista
la vista gorda. Y eso para mí es algo tremendamente racista y tremendamente discriminatorio. Es decir, hay que garantizar esa educación, se venga de donde se venga, y se tenga la religión que se tenga y se tenga la cultura que se tenga, ¿no? Siempre. Y sea en un barrio rico, sea en un barrio pobre. Da igual. Ya digo, eso, el acceso a la educación ha sido un cambio importantísimo. El acceso al trabajo remunerado, que era algo que en nuestros contextos de origen muchas veces era muy difícil para las mujeres. Puede que en un contexto urbano, por ejemplo, un poco menos difícil, ¿no? Hay muchas mujeres profesionales en las ciudades de Marruecos y del Magreb y de los países musulmanes en general. Pero, bueno, la situación cambia absolutamente y de repente podemos tener pues esa posibilidad de ganarles la vida y por lo tanto poder decidir, porque si no te ganas la vida es muy difícil poder decidir qué tipo de vida quieres tener, ¿no? Entonces yo creo que es un atajo, o sea, la migración para las mujeres supone un auténtico atajo hacia mayores cuotas de igualdad y de libertad. Pero ¿qué pasa? Que esto también lo vieron nuestras familias y lo vieron las personas de nuestra misma procedencia, como ese cambio era algo importantísimo, ¿no? Y desde muy pronto empezaron pues, a intentar establecer cortafuegos en ese atajo hacia la igualdad. Primero tuvimos una reacción por parte de nuestras familias que se tradujo en un mayor control sobre las hijas de la inmigración. Yo recuerdo que cuando era jovencita pues observaba cómo a mí se me sometía a una vigilancia mucho mayor que la vigilancia a la que estaban sometidas mis primas que vivían en Marruecos, ¿no? Y es porque, bueno, de repente empezó a correr la idea de que las que estábamos viviendo en esta sociedad tan abierta, tan libertina y tan, bueno, donde está permitido todo, pues podíamos salirnos muy fácilmente de lo que ellos llamaban el camino recto, ¿no? Y por lo tanto había que frenar bueno, había que frenar nuestras... entonces, eso fue digamos que algo que surgió de modo espontáneo en el contexto de nuestras familias, pero nuestras familias se encontraron muy pronto, mucho antes de lo que pueda parecer, con propuestas religiosas y políticas, porque yo creo que tiene un componente político muy importante, que de algún modo conseguían canalizar esa inquietud y esa preocupación por parte de nuestras familias y por lo tanto bueno, articulaban un discurso que conseguía contener esa reacción, porque fue una auténtica reacción por parte de nuestras familias, a los posibles cambios que nosotras estábamos viviendo, ¿no? Y es la propuesta del fundamentalismo islamista. El fundamentalismo islamista, que puede parecer algo bueno, relativamente reciente, en realidad tiene ya un largo recorrido, y lo curioso es que en España está presente desde muy pronto. O sea, no hacía muy poco que nosotros que estaban llegando las primeras familias procedentes de Marruecos, por ejemplo, a finales de los años 80, a principios de los 90, cuando ya nos encontrábamos con bueno, hombres, porque casi todos eran hombres, que se dedicaban a hacer difusión de sus mensajes fundamentalistas. En ese momento, evidentemente, no reconocimos que el fenómeno era ese, ¿no? No nos dimos cuenta de que no era simplemente Islam, sino que era otra cosa. Aunque veíamos que era algo distinto, pero pensábamos que simplemente era que nosotros, como musulmanes que habíamos nacido en ese contexto rural, alejado pues de los centros donde se
donde existía el conocimiento teológico necesario para ser buenos musulmanes, pues simplemente es que nosotros no teníamos suficiente conocimiento sobre lo que era el Islam y por eso pues nos habíamos desviado demasiado de la norma y estamos practicando como un Islam distorsionado, adulterado, que está corrompido incluso, llegan a decir los fundamentalistas, ¿no? Entonces nos encontramos con este fenómeno, ya digo, yo recuerdo que, no sé, a principios de los 90 ya empecé a conocer algunos personajes que, bueno, pues que transmitían este tipo de ideas, ¿no? Y de repente ya no bastaba con las prohibiciones y las normas que nos habían transmitido nuestras familias, sino que además había muchas más, ¿no? O sea, y había muchas prohibiciones que en nuestro contexto inmediato no existían, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, la prohibición de la música, es algo que en el contexto del Magreb pues, está muy presente, etc. Entonces, quiero insistir un poco en esa distinción entre el Islam y el islamismo, que es algo que damos por sentado quienes conocemos esa realidad, pero hay que insistir en ello. O sea, el Islam y el islamismo no son la misma cosa. El Islam es la religión y el islamismo son toda una serie de movimientos religiosos, pero también ideológicos y políticos que creen, primero, que las sociedades tienen que estar regidas enteramente por las normas islámicas. Entonces, ellos parten de la idea de que todos los problemas que tienen los países musulmanes se deben al hecho de que esos países se han alejado demasiado de lo que fue el Islam en el principio de los tiempos, ¿no? Además, alertan sobre el peligro que supone dejarse influenciar por las sociedades occidentales. Sí que el modelo de las sociedades occidentales no puede ser válido para las sociedades musulmanas, porque el Islam tiene que estar por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, ya digo, este fenómeno tiene muchas ramas, tiene distintas organizaciones, etcétera. Están los Hermanos Musulmanes, por ejemplo, que son una organización pues, que se dedica a hacer proselitismo a través de, pues en los barrios donde marginados, en los barrios donde hay una situación de pobreza muy importante, pero a la vez también es una organización política. Está el salafismo, está la versión más extrema, que es el yihadismo terrorista, está distintas formas de fundamentalismo, algunas digamos que un poco más espirituales, pero bueno, yo creo que en el momento en el que sabemos que la raíz común a todos a todas estas propuestas es la idea de que la religión tiene que estar por encima de cualquier otro orden, ahí ya no podemos hablar de espiritualidad, estamos hablando de política en clave religiosa, en clave teocrática, ¿no? Entonces, al principio, detectar este tipo de mensajes y de propuestas podía ser, bueno, relativamente fácil, aunque ya os digo que en nuestro caso nos costó hacer esta distinción, pero bueno, podía ser relativamente fácil porque en su momento los predicadores del islamismo pues eran muy reconocibles, ¿no? Eran estos señores de barbas largas, vestidos de un modo, bueno, no sé, con un modo distinto de cómo vestían pues, los hombres de su misma edad. Hacían unos discursos también muy reconocibles y en la cuestión relacionada con la mujer
eran tremendamente machistas y tremendamente reaccionarios, de un modo explícito, sin ningún tipo de, bueno, de complejo, ¿no? O sea, incluso orgullosos, ¿no? Defendiendo esa vuelta a la familia tradicional, donde la mujer ocupa realmente el lugar que le toca por naturaleza, ¿no? Bueno, eso evidentemente en las sociedades occidentales pues provoca bastante rechazo, ¿no? Os acordaréis muy bien de ese imán que, bueno, que se dedicaba a contar cómo había que pagar a las mujeres para no dejarles marca, ¿no? Claro, ese tipo de personajes, digamos que no suelen caer bien y no suelen resultar atractivos. Entonces, lo que se ha producido es, para mí, yo creo, una sustitución y una evolución tanto de las personas que se dedican a difundir este tipo de mensajes, como de la articulación de esos mensajes, ¿no? Donde teníamos ese señor de las barbas, ya no tenemos ese señor de las barbas. Tenemos una mujer joven con un hijab muy fashion, muy puesto de un modo, bueno, no sé, estiloso, como si dijéramos, que ya no es el pañuelo de nuestras madres. Mujeres jóvenes que además suelen tener una formación bastante importante, muchas de ellas son universitarias, dominan las redes sociales, dominan el lenguaje del presente y por lo tanto difunden a través de estos canales los mismos mensajes de siempre, de discriminación de la mujer, pero claro, no hablan de discriminación de la mujer, no dicen, es que hay que dejar a la mujer relegada en casa y nuestro único destino es la maternidad. Y todo eso no lo dicen, evidentemente, porque saben que van a ser automáticamente rechazadas, ¿no? No, lo que se ha producido es una sofisticación de los discursos, con lo cual ahora, por ejemplo, una estrategia que se está usando para negar esa realidad de la mujer musulmana es atribuir a los traductores del Corán todo el contenido misógino discriminatorio que tiene, ¿no? Es decir, el Corán sería machista no porque en sí mismo sea machista, sino porque los traductores occidentales pues fueron tan perversos que decidieron ahí dar unas versiones mucho más patriarcales de lo que el Corán es en realidad. Luego está la propuesta la propuesta del todo el llamado feminismo islámico. Feminismo islámico hay que ponerlo entre comillas porque yo no creo que se pueda hablar de feminismo religioso. Es decir, esto insistía mucho Wasila Tanzali, a quien, bueno, cierta izquierda no la tiene muy en cuenta, la verdad, cuando es una voz muy importante y muy autorizada para hablar de estas cuestiones. Pero, o sea, ella decía, se puede ser musulmana y feminista, pero no se puede ser feminista islámica, porque el Islam es una propuesta machista y el feminismo es feminismo. Entonces, ¿cómo se hacen compatibles esas dos? Es verdaderamente un oxímoron, tal como decía ella, ¿no? Pero aún así, pues como la teoría puede alejarse muchísimo de la realidad, pues se nos ha intentado convencer de que a través de una relectura y reinterpretación del Corán y de los hadices se puede llegar a una sociedad más igualitaria sin tener que romper con el Islam, que esa es la propuesta del feminismo islámico. Entonces, yo la verdad creo que es algo bastante difícil porque cómo se interpreta una ley como la que os leía al principio, ¿no? Cómo se interpreta que Dios haya decidido que los hombres estén por encima de las mujeres. ¿Qué interpretación puedo hacer yo de eso para llegar a la conclusión de que hombres y mujeres son iguales, ¿no?
o qué interpretación puedo hacer de, bueno, de todas esas normas que... Yo he leído algunas de las autoras bueno, que se dedican a esto llamado feminismo islámico, y la verdad es que lo que veo es que en muchos casos hay un desconocimiento bastante importante, no sé si un desconocimiento o una, bueno, o, un, o que deliberadamente dejan de lado lo que es el feminismo, ¿no? Parece que hay que saber mucho de Islam y de religión, pero no hay que tener ni idea, no hace falta tener ni idea de lo que es el feminismo, ¿no? Porque la propuesta que nos hacen no es feminista, porque el objetivo no es la igualdad entre hombres y mujeres, el objetivo es de algún modo suavizar un poco la situación que viven las mujeres musulmanas y, por ejemplo, pues ponerle muchas condiciones a la poligamia, ¿no? Que realmente sea muy difícil poder que un hombre pueda ser polígamo porque hay que cumplir con ciertos requisitos, o nos justifican a veces lo de la herencia porque, claro, como un hombre se tiene que hacer cargo de la mujer, pues de algún modo es como, bueno, un reparto que tiene sentido, ¿no? Y luego, de lo que no se ocupan nunca las llamadas feministas islámicas es de un eje importantísimo, ya os decía antes, ¿no? Es un eje de sufrimiento, vamos, fundamental en la situación que viven las mujeres musulmanas, que es la cuestión de la sexualidad, bueno, la sexualidad, los afectos y esa represión y esa presión sobre las mujeres, sus cuerpos y sus comportamientos en ese terreno, ¿no? No he leído a ninguna feminista islámica que defienda la libertad sexual. Entre otras cosas porque muchas veces, en base a toda esa teoría de que hay que descartar lo occidental por ser simplemente occidental, pues se nos dice que el anhelo de esa libertad es un anhelo pues que no tiene nada que ver con nuestros países y nuestra cultura y nuestra tradición particular, ¿no? Y por supuesto que tiene que ver, porque si no se cambia esa situación, pues vamos a seguir viviendo pues, en ese malestar continuo, ¿no? Y luego es que, bueno, no quiero perder mucho tiempo en esto, pero la mayor parte de los discursos que se hacen desde esa propuesta del feminismo islámico son tremendamente manipuladores, mienten muchas veces, niegan la realidad, niegan la verdad incluso, y claro, como además ahora se dirigen a un público que desconoce esa realidad porque le es completamente ajena, yo creo que se aprovechan también de esa cuestión. Y luego, claro, nos hablan siempre de libertad de elección, de que el feminismo tiene que ver con que las mujeres puedan hacer lo que quieran. Y el feminismo no tiene que ver con que las mujeres puedan hacer lo que quieran. Tiene que ver con que las estructuras sociales en las que vivimos no nos condicionen por el hecho de ser mujeres. Y con acabar con todas esas normas que supongan una discriminación a las mujeres, ¿no? Entonces, hace unos años se publicó un libro bastante... Bueno, ni siquiera voy a citar el título y las autoras porque me parece una vergüenza, pero para que veáis un poco el tipo de argumentos que se usa desde esta propuesta, que evidentemente no son argumentos feministas, que son argumentos tremendamente machistas, pero disfrazados de yo qué sé qué, ¿no? Y por ejemplo se pone, es un libro que habla de la libertad de elegir el hijab, bueno, no se sostiene realmente por ningún lado, pero por ejemplo dice, Rahma, una joven marroquí que lleva 4 años en España, decidió ponerse hijab. Al inicio no lo llevaba. Bueno, aquí habría que preguntarse por qué si al inicio no lo llevaba, luego se lo puso. Esa es la pregunta que nadie hace nunca. Su marido, y aquí como argumento feminista, pues bueno,
como argumento feminista el marido. Su marido, que nunca la obligó a ponérselo, esto bueno, se recalca muchas veces, le explicaba siempre cosas del Islam, como era muy bueno el marido, las normas y los pilares que lo rigen. Es decir, tu señor marido te cuenta lo que es el Islam y tú aprendes. ¿Y qué aprendes? Pues reflexionó sobre todo ello, también con otras mujeres musulmanas, y al final sintió la necesidad de ponerse el pañuelo. Es decir, de repente un día te levantas y te surge esa necesidad de taparte el pelo. Decides que para ir por la calle, para salir al mundo exterior, para en tu día a día, para encontrarte con otras personas por el mundo, tienes que hacer algo tan natural como es no dejar que se vea tu pelo, que nadie pueda ver tu pelo. Y esa necesidad además se expone como algo absolutamente espontáneo, o sea, no tuvieron nada que ver ni el marido, que no la obligaba, nunca la obligó, ni tuvieron nada que ver esas otras mujeres musulmanas que tampoco la influyeron para nada, ¿no? Bueno, a raíz de ello, de ese sentimiento de necesidad de ponerse el pañuelo, comentaba que estaba más feliz, y más musulmana, sobre todo. Esto me hizo mucha gracia, cómo se puede ser más musulmana, que cuando no lo llevaba y que cada día quería saber más de su religión. A ver, esto es una muestra solamente del tipo de argumentos argumentos entre comillas, que se usa por parte de estas propuestas. Evidentemente a nadie le surge de repente esa necesidad de ponerte algo que no te has puesto nunca, ni de tener que taparte. Y lo que tampoco se puede dejar de lado es el significado último que tiene esa obligación de taparte, ¿no? ¿Por qué las mujeres musulmanas tienen que cubrirse el cabello? ¿Por qué? Yo creo que es una pregunta fundamental y que nos está haciendo en muchos casos, ¿no? Pues nos tenemos que tapar porque primero nos lo dice todo el mundo, o sea, nos lo dice el marido, nos lo dice el padre, nos lo dice el imán de la mezquita, nos lo dice el predicador que sale por la parabólica, ahora nos lo dice también la joven hijabista en TikTok, ya no es Instagram, ya están en TikTok, y nos lo dice todo el mundo. Entonces, bueno, libertad de elección ahí va a haber poca, porque si algo te lo está transmitiendo todo el mundo, pues... pero luego la razón más profunda, que es una razón patriarcal típica que está también en las distintas tradiciones religiosas abrahámicas, es que tú como mujer te tienes que hacer cargo de las reacciones que provocas en los hombres. Entonces, si tú como mujer despiertas el deseo masculino y los hombres pues se comportan como no tienen que comportarse, tú eres la responsable de ese comportamiento. Ellos no. A ellos nadie les está pidiendo pues que cambien su forma de entender lo que es la mujer, ¿no? Entonces, claro, no se puede obviar esa raíz tan profundamente misógina que existe en la obligación de taparte, por muy fashion que sea tu pañuelo, por muy moderna que tú seas, por mucha formación que tengas, por mucha conciencia feminista que tengas, aunque seas, bueno, te hayas leído todo lo referente al feminismo, si decides voluntariamente, que yo creo que no existe voluntariedad en esa cuestión, taparte, en realidad lo que estás comprando es todo el sistema religioso patriarcal que establece que las mujeres tenemos ese lugar de segunda, tenemos que ocupar ese lugar de segunda y que por lo tanto nuestros cuerpos tienen que ser reprimidos de ese modo. No es simplemente vestuario, no es simplemente vestimenta ni es ropa, como nos han dicho a veces, ni es algo superfluo, ni es algo
es algo que tiene un significado profundamente patriarcal y es así, y es así. Y tú puedes decir que de repente sientes la necesidad de ponerte pañuelo porque de repente te ha venido así, pero las personas no nos pasan esas cosas. Normalmente detrás hay otras razones que nos llevan a tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Aparte de la propuesta del feminismo en clave islámica, el feminismo islámico, los discursos de los fundamentalistas islamistas también se han ido adaptando. Yo creo que se tiene una capacidad muy grande de penetrar en las rendijas de la opinión pública de las sociedades occidentales, ¿no? Por ejemplo, ahora ya se habla muchísimo en relación al Islam de la cuestión de la decolonialidad, es decir, hay que reivindicar el Islam y hay que reivindicar la situación de las mujeres en el Islam en base a una resistencia contra el colonialismo occidental, ¿no? La colonización cultural del mundo occidental, ¿no? Bueno, eso resulta también muy curioso porque nunca se resiste esa decolonialidad, por ejemplo, rechazando los avances técnicos ¿no? de las sociedades occidentales. Siempre es en relación a esos derechos fundamentales y sobre todo los de las mujeres, ¿no? También han sabido infiltrarse muy bien esos discursos a través de las distintas plataformas antirracistas, de los movimientos antirracistas en general. Ahí han penetrado los fundamentalistas islamistas reivindicando el Islam como identidad, que es algo relativamente nuevo, y reivindicando también que, que hay que defender la religión en base a esa postura antirracista, ¿no? Incluso a veces se presentan como antisistemas o anticapitalistas y por lo tanto, ya digo, encuentran esa rendija y esa posibilidad de penetración en lugares muy concretos, ¿no? Con la complicidad muchas veces de cierta izquierda que a día de hoy sigue sin hacer distinciones entre lo que es un musulmán y lo que es un islamista. Y muchas veces toman al islamista como representante de todos los musulmanes. Bueno, esa ignorancia que tienen esos sectores de la izquierda realmente no es culpa nuestra. Ya a estas alturas podrían haberse documentado un poco más y haberse formado en esos temas, pero el tema es que quienes pagamos esa ignorancia somos las personas de origen musulmán, ¿no? Porque de repente vemos cómo se nos está diciendo que nuestros representantes, ya tener representantes religiosos a mí me parece un disparate, pero nuestros representantes son esos islamistas, que en muchos casos no son personas, la mayoría de casos no son personas que espontáneamente deciden implicarse y formar organizaciones desde la base y entre las personas, digamos, que son que vienen de la inmigración, etcétera, etcétera, ¿no? Últimamente nos encontramos cada vez más con organizaciones internacionales que están penetrando en la sociedad española y que están captando los jóvenes musulmanes, los jóvenes hijos de las familias musulmanas y los están formando realmente en lo que son todos sus discursos fundamentalistas. Y estos jóvenes se dedican a dar charlas, a ser muy activos en redes sociales y a difundir toda esa ideología política, ¿no? Que además es una ideología que pretende, de algún modo, tener capitalizar esa presencia de las personas musulmanas en el mundo occidental. Es decir, sacar
sacarle provecho a los ciudadanos europeos que tienen como religión el Islam. En muchos casos esas organizaciones, ya digo, son organizaciones internacionales, ahora ya no se presentan como organizaciones religiosas, muchas veces se presentan como organizaciones humanitarias, pero cuando analizamos un poco tanto los discursos como, por ejemplo, las imágenes que difunden, etcétera, junto a las de niños que pasan hambre en el tercer mundo y niños en Gaza, etcétera, siempre encontramos fotografías de niñas absolutamente tapadas, niñas, no mujeres, absolutamente tapadas con el Corán, etcétera. Y son, en muchos casos, yo creo, organizaciones pantallas de los hermanos musulmanes, ¿no? Y esos son los que en muchos casos se están tomando como representativos de la llamada comunidad musulmana, que es un invento político también, que no existe, ¿no? Entonces, ¿qué papel tiene la cierta izquierda? Por suerte no toda la izquierda, pero esa izquierda relativista en todo esto, ¿no? Yo creo que ese sector de la izquierda se está equivocando muchísimo, porque por un lado creo que está actuando de forma, o sea, está reaccionando a los postulados de la extrema derecha. Si la extrema derecha es xenófoba, es racista y rechaza el Islam, este sector de la izquierda decide que lo que tiene que hacer es todo lo contrario, es incorporar el Islam y, por lo tanto, defenderlo, ¿no? Y lo que no se dan cuenta no se dan cuenta o no quieren darse cuenta, porque yo creo que ya a estas alturas, bueno, venimos, somos muchas las que venimos hablando y escribiendo y diciendo y bueno, intentando que se entienda esta realidad, pues de lo que no se dan cuenta es que a quienes incorporan a sus filas muchas veces son el equivalente de la extrema derecha en los países musulmanes, es decir, los partidos fundamentalistas en los países musulmanes o son tremendamente conservadores y reaccionarios o son extrema derecha directamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, hemos tenido casos en los que se ha llegado a subvencionar a personas que son de partidos islamistas en los países de origen, desde ayuntamientos de aquí, o sea, no desde, no sé, organizaciones religiosas, ¿no? Hemos visto cómo algunas de las personas que representan todos estos movimientos fundamentalistas están dando charlas en instituciones públicas, en ayuntamientos, están penetrando en la academia y ya hay universidades en las que se tiene que hablar pues sí o sí yo qué sé, de islamofobia de género y de cosas por el estilo, se tiene que negar la discriminación que sufrimos las mujeres musulmanas, etc., ¿no? Entonces, ahí esa izquierda relativista se está equivocando mucho y además está traicionando a la izquierda, la izquierda laica de los países musulmanes, que bastante tiene con la lucha que tiene que llevar a cabo en estos países, como para que encima pues se la ignore desde aquí, ¿no? Esta izquierda también tiene un problema, yo creo que de base, y es que no quiere o se niega o no lo ha hecho por lo menos hasta ahora, a incorporar los discursos en los debates públicos, los debates que se están produciendo en el seno de las sociedades musulmanas mismas, ¿no? Es decir, el debate entre la religión y islamismo, qué lugar tiene que ocupar la religión en la sociedad, etcétera, las voces críticas, las voces disidentes, esa izquierda no las está
no las está incorporando a sus discursos, solamente incorpora el discurso precisamente, o sea, la propuesta de los sectores más reaccionarios, más conservadores de las sociedades musulmanas, ¿no? Y aunque sea de un modo, digamos que positivo, también está construyendo otro estereotipo de mujer musulmana. Es decir, está definiendo cómo es la mujer musulmana. Y evidentemente la mujer musulmana que describe pues es esa mujer tapada siempre, que reivindica el Islam, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final, lo que acaban haciendo es, para no estigmatizar al colectivo, para no estigmatizar al conjunto de los musulmanes, lo que hacen es negar la discriminación y el sufrimiento de las mujeres musulmanas. Y esto, para mí, acaba siendo en realidad un modo de sacrificar a las mujeres en nombre de la inclusión y de la diversidad. Bueno, esto también es algo que comparten con ciertos sectores del antirracismo. Dentro del antirracismo hay algunas propuestas que, como os decía antes, defienden que el Islam hay que reivindicarlo como elemento identitario, que, por ejemplo, se han inventado ese término que es el de la islamofobia de género, que básicamente creo que es un término que sirve para tapar completamente la situación de discriminación de las mujeres musulmanas por el hecho de ser mujeres musulmanas. Es decir, hemos desplazado el foco en los últimos años del debate, y antes, donde hablábamos sobre la matriz y la raíz patriarcal de nuestra religión, nuestras sociedades y nuestra cultura de origen, hemos pasado a hablar de por qué esa señora en el autobús me pregunta que por qué llevo pañuelo. Y eso se nos dice que es equivalente. Es decir, que una señora te pregunte por qué llevas pañuelo resulta tan discriminatorio, tan opresor, tan violento como el que pues te casen siendo niña, te obliguen a casarte con quien no quieras, te impidan el acceso a la educación, te impidan el acceso al trabajo, te digan te obliguen desde pequeña a ocuparte de tareas que tus hermanos no se tienen que ocupar, etcétera, etcétera. O sea, todo ese gran corpus de normas de discriminación que hemos descrito equivalen exactamente lo mismo, o sea, tienen exactamente la misma, digamos, el mismo peso sobre las mujeres musulmanas que el que te discriminen por el hecho de llevar pañuelo. Y creo que eso ha sido algo que se ha difundido muchísimo y que se ha comprado con toda normalidad, y vamos a ver, ¿cómo va a ser lo mismo que te digan que porque llevas pañuelo a que te casen siendo niña? A ver, ¿cómo va a ser? O sea, es imposible. Además es un insulto a todas las mujeres que han sufrido y que siguen sufriendo ese patriarcado islámico. Entonces, pero bueno, el término ha tenido mucho éxito, se sigue difundiendo, se han hecho muchísimas charlas, muchísimos artículos en los que, bueno, se nos viene a convencer de eso, de que nuestro principal problema no es el patriarcado, no es el machismo, nuestro principal problema es que a la gente no le guste que llevemos pañuelo. Y claro, también como si llevar la cabeza tapada fuera lo más normal del mundo. O sea, como si fuera, bueno, algo que, no sé, yo creo que es normal que haya reacciones ante ese fenómeno. O sea, no tiene nada de normal ni que tú te tengas que tapar como mujer, ¿no? Pero bueno. A este feminismo, a este antirracismo, que además muchas veces se dedica
a establecer qué mujeres musulmanas son representativas y cuáles no. Vimos pues, el caso de un reportaje que hizo un periodista en El Mundo, recogiendo el testimonio de muchas mujeres que se han opuesto al uso del hijab, mujeres que hablaban en primera persona y que contaban su propia experiencia, o sea, no estaban ahí representando a nadie, ¿no? Cuando creo que fue en septiembre del año pasado se publicó este reportaje, apareció existe una plataforma que se llama Plataforma contra la Islamofobia, que lo que hizo fue un informe calificando el reportaje de islamófobo y bueno, le mandó el informe al periodista para decirle que esas mujeres que le había entrevistado no eran representativas. Y esto lo decía un señor español que es quien lleva esta plataforma antirracista y que continuamente pues, está trabajando en esa dirección, ¿no? En la de negar el machismo en el que nosotras hemos vivido. Y ahí vemos un redoble de machismos, ¿no? O sea, el machismo, esa complicidad entre distintos machistas, ¿no? El machista musulmán y el machista antirracista, y todos están de acuerdo. Bueno, la cuestión es que a esos sectores también se le ha sumado cierto feminismo relativista. Yo no sé si relativista y feminismo también vendrían a ser dos términos contradictorios, pero hay ciertos sectores del feminismo que no creen realmente que haya que tratar el asunto de lo que les pasa a las mujeres musulmanas, que también niegan esa discriminación, que les encanta el hijab, con lo cual yo no entiendo muy bien por qué no se lo ponen ya, o sea, por qué no se lo ponen, que muchas de estas normas de las que hemos ido hablando hasta ahora, pues no sé si es que no las consideran discriminatorias o es que simplemente como es algo que les ocurre a otras, pues no sé, les parece un poco, no sé, les parece aceptable, ¿no? Yo creo que, volvemos al principio, el feminismo se tiene que ocupar de todas las mujeres y de lo que sufren todas las mujeres. Y por lo tanto, si tú tienes conocimiento de que en tu propio país existen situaciones en las que las mujeres son discriminadas por su religión, tienes que ocuparte también de eso. O sea, lo que no puedes hacer es ser indiferente ante el sufrimiento de las mujeres que no son como tú, y lo que no puedes tampoco es permitirte el privilegio de disfrutar tú de unas libertades y una igualdad que las demás no tienen, ¿no? Entonces yo ahí creo que esa actitud relativista en cuanto a los derechos de niñas y mujeres que pertenecen a ciertos colectivos, creo que esa actitud es tremendamente racista. Es decir, ¿por qué puedes aceptar que exista, por ejemplo, el matrimonio forzado, el matrimonio infantil, que exista la obligación de llegar vírgenes a la noche de bodas, o que exista la poligamia, o que exista toda esa falta de libertades? Pues yo creo que sí, puedes aceptarlo para otras mujeres, incluso defenderlo, incluso negarlo, incluso justificarlo, en realidad estás siendo tremendamente racista. Estás siendo tremendamente racista. Porque lo que no quieras para ti, no puedes defenderlo para otras. Y bueno, básicamente sería este un poco el resumen de la situación que estamos viviendo las mujeres musulmanas con toda esta complejidad. Yo creo que hay un dato para mí esperanzador, y es que hace unos años éramos más bien poquitas las que nos expresábamos públicamente en contra de todo esto, y aunque las estructuras han ido sofisticándose y cada vez resulta más difícil de desactivarlas, también
veo cómo bueno, van surgiendo más y más mujeres que, bueno, que también están denunciando lo mismo, ¿no? Entonces, eso es un dato esperanzador. Luego, la realidad sigue siendo la que es. Y yo, cuando me encuentro con niñas que, aunque les transmitan todos estos mensajes y todas estas teorías y todas estos, bueno, ideas absolutamente delirantes en algunos casos, ellas siguen siendo muy conscientes de la realidad en la que viven porque les toca en propia piel, porque les afecta, porque la relega a un segundo lugar y porque les provoca muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor, ¿no? Entonces, creo que lo esperanzador es eso, que sí, que a pesar de las teorías, eh, la realidad sigue siendo la que es y seguimos siendo vamos a seguir intentando atender a esa realidad, ¿no? Lo vamos a hacer, no van a... Ahora vamos con las preguntas que le vamos a dirigir a Nayat. Y la primera es, ¿pueden las feministas de origen musulmán esperar el apoyo de los hombres de su mismo origen? ¿Cuentan ya con el apoyo de hombres sensibilizados sobre este tema? A ver, el papel de los hombres musulmanes, bueno, es un tema que todavía requiere muchísimo trabajo. Primero porque en muchos casos nos encontramos en la situación de que parece que todo el mundo quiere proteger a los hombres musulmanes de nuestros discursos feministas. Es decir, cuando nosotras queremos dirigirnos a los hombres musulmanes para transmitirles bueno, el ABC del feminismo para que entiendan que ya lo que les enseñaron no es válido y que tienen que cambiar su punto de vista sobre la realidad y sus valores, nos encontramos con que nos van saliendo distintas formas de protegerlos, ¿no? Nos dicen, no, es que bueno, es cultural, bueno, las culturas también cambian, es religioso, bueno, la religión se puede dejar aparte en el ámbito más individual, personal, espiritual, etcétera, y que nos rija nuestras vidas. Es que no han tenido una educación, vamos a educarlos. Es que, bueno, todos son esques, ¿no? Es que no vamos a estigmatizarlos, nos dicen también mucho desde esos sectores antirracistas. Bueno, yo creo que estigmatiza mucho más el machismo que el feminismo de las mujeres musulmanas. Es decir, que ellos sean machismas los va a estigmatizar mucho más que que lo sean. De hecho, una razón muy importante para que cambien que dejen atrás su machismo es precisamente el de poder bueno, inscribirse mejor en la sociedad en la que están viviendo, ¿no? Entonces no hay pero que valga, no hay esques que valgan. Es decir, hay que dirigirles esos mensajes y muy especialmente hay que educar a los jóvenes musulmanes en la igualdad real, no la igualdad hecha de apaños que nos propone eso llamado feminismo islámico. O sea, se les tiene que contar a los chicos que la complementariedad no es igualdad y que no vamos a conformarnos con ser madres y esposas y que no estamos mejor o sea, nuestra situación en el Islam no es buena porque de algún modo se nos proteja y se nos trate con esa actitud paternalista, ¿no? Que ellos dicen que están en el Islam, ¿no? Entonces habrá que educar a estos hombres para que realmente se produzca el cambio. Ese cambio es evidente que no es espontáneo y hay que trabajarlo mucho, ¿no? Creo que es más difícil para ellos porque a ellos lo que les supone es renunciar a privilegios. Y sabemos por la experiencia acumulada del feminismo que en general cuesta muchísimo, es la parte que más cuesta, de hecho, el renunciar a privilegios. Ese es el punto clave, ¿no? En la segunda pregunta me gustaría pedirle a Nayat que nos contara alguna de las situaciones que haya vivido como mediadora cultural en la educación.
y que nos aporte algunos de los datos y de las situaciones que ella haya vivido. Bueno, hace bastantes años que yo fui mediadora en Vic en temas relacionados con la educación, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, se pone la etiqueta de mediadora, pero en realidad la tarea mía consistía un poco en hacer de puente entre las escuelas y las familias inmigrantes en general, no eran solamente las familias musulmanas, de origen musulmán. Entonces, muchas de las intervenciones que hacíamos junto con servicios sociales, junto con agentes educativos, era un trabajo en equipo muy importante, pues tenían que ver con precisamente bueno, convencer a las familias para que no, bueno, por ejemplo, para que en situaciones en las que había absentismo escolar de niñas, porque las niñas se tenían que quedar a cuidar de los hermanos o lo que fuera, pues actuar para convencer a la familia, no, o sea, para dejarles claro que eso no era algo que pudiera estar ocurriendo, ¿no? Yo creo que hay muchos instrumentos para poder realmente actuar en esos contextos, ¿no? Pues a veces también había temas, bueno, muy, muy recurrentes, como la asistencia a las actividades fuera de lo que son solamente las actividades lectivas, excursiones, etcétera, la natación, ¿no? Este tipo de... Y bueno, lo que me demostró esa experiencia es que si hay una voluntad por parte por parte de las instituciones de actuar en esa realidad, se pueden cambiar muchas cosas. El problema que tenemos ahora mismo es que realmente se está siendo muy indiferente ante lo que viven las niñas musulmanas en las escuelas. Por ejemplo, pues no se, bueno, no se actúa muchas veces, ¿no? Yo tengo la percepción, no tengo datos porque no me dedico a hacer este tipo de trabajo, pero bueno, creo que es muy importante que a nivel institucional se apoye realmente la igualdad entre los niños y niñas, de todas las niñas y niños, ¿no? En tercer lugar, quería saber, ¿qué les pedirías a las profesoras y profesores que tienen en sus clases a niños y niñas procedentes de países de cultura musulmana? Por ejemplo, en el asunto del velo, ¿cuál debería ser la postura más adecuada del profesorado y de los directores de los colegios y de los institutos en este tema? Bueno, este es un claro ejemplo de lo que os decía antes, cuando hay una apuesta decidida por parte de los gobiernos, de las administraciones en favor de la igualdad, se pueden cambiar muchas cosas, pero cuando no, es muy complicado. Entonces, yo creo que la actitud de los profesores y las profesoras es muy importante porque realmente tienen un margen para actuar, pero si su trabajo no está apoyado por instancias superiores, es que se van a ver absolutamente desprotegidas ante ciertos fenómenos, ¿no? Poníamos el ejemplo del hijab en las escuelas. El hijab en las escuelas yo creo que tendría que estar absolutamente prohibido, porque no tiene ningún sentido que una niña vaya con esa marca, con ese estigma desde muy pequeña a un espacio en el que se supone que estamos promoviendo precisamente valores de igualdad, ¿no? Entonces, creo que tendría que estar prohibido por ley, o sea, no se puede, o sea, no se puede ser tan tibio en esa cuestión, ¿no? Porque además esa marca, ese estigma, te va a durar para toda la vida. Y luego esas niñas a las que obligaron a ir al colegio con pañuelos desde muy pequeñitas, el día de mañana nos van a decir que escogieron libremente y que lo sintieron así, ¿no? Entonces yo ahí creo que en España todavía no se ha hecho una apuesta decidida
en esa dirección, más bien lo contrario, se ha optado por la indiferencia y por dejar que en cada lugar pues cada cual haga lo que le parezca, y a mí me parece que eso va a ser muy difícil para los profesores porque, claro, digamos que la actuación tiene que estar avalada por instancias que vayan más allá de la sensibilidad individual de cada cual, ¿no? Más allá del velo, yo creo que es importantísimo que dentro que a través de la educación podamos transmitir algo que no está en nuestros contextos de origen y que no está en nuestros países de origen, que es precisamente la cultura democrática. La cultura democrática no se transmite de forma espontánea tampoco, ¿no? Entonces, cultura democrática quiere decir separación entre lo público y lo religioso, separación quiere decir entre lo político y lo religioso, diversidad bien entendida, inclusión bien entendida y unos valores fundamentales de las democracias que no pueden ser puestos en duda ni en base a la diversidad ni en base a la inclusión, ¿no? Y respeto por las creencias y las opiniones de los demás, porque eso lo hemos visto mucho en relación a los otros, en relación a los musulmanes, por ejemplo, hay que respetar a los musulmanes, pero ¿quién va a educar a los hijos de las familias musulmanas en el respeto a las opiniones distintas sobre la propia religión? Por ejemplo, el respeto hacia las personas no creyentes dentro del contexto musulmán. Eso no se está enseñando en ningún lado. El respeto a la libertad de todos y especialmente la libertad de las mujeres, que no siga vigente esa escalada de valores que juzga de forma muy severa el comportamiento de las mujeres, pero no el comportamiento de los hombres. No sé. Yo creo que dependiendo del contexto, porque es verdad que también el alumnado y las familias pues son también muy diversas entre ellas, aunque procedan del mismo país, pues dependiendo de eso, yo creo que hay que ir insistiendo en una dirección u otra. Es decir, cuando el alumnado no tiene clara la idea misma de lo que es la democracia, habrá que educarle en esa dirección, ¿no? Tanto musulmanes como no musulmanes, por otro lado. Y para terminar, sabemos que hay algunas corrientes que quieren salvar lo que ellas creen, lo que las mujeres musulmanas creen que tiene de progresista el Corán. Pues sabemos que hay distintas versiones del Corán. Estas mujeres, que se declaran feministas musulmanas, piden derechos para las mujeres musulmanas, por ejemplo, en lo relacionado con el matrimonio, con el divorcio, con la custodia de los hijos, y quieren conciliar las libertades democráticas con lo que ellas creen que es un Islam tolerante y favorable a la mujer. ¿Crees que esta corriente puede favorecer a las mujeres y que puede resultarles útil seguirla en lugar o quizá como paso previo a unirse al feminismo clásico? Gracias. Bueno, lo he hablado un poco cuando he hablado del feminismo islámico. Yo creo que es una propuesta que es un apaño, o sea, no es una solución a la situación de la mujer y además deja fuera a muchísimas mujeres. Yo entiendo que como creyente, pues una mujer tenga la necesidad de encontrar, no sé, mensajes positivos en su propia religión. Pero es que lo que no podemos dejar es que esa religión sea la que vertebre todas las normas que rijan la vida social de países enteros. O sea, eso es lo que no puede ser. Entonces yo no voy a conformarme con un apaño, con que, bueno, el divorcio va a ser, el repudio va a ser un poco menos salvaje, etcétera, etcétera. No creo que sea... Además es que... ¿por qué? O sea, la pregunta es ¿por qué hay que apostar por digamos,
semi-libertad o esa libertad condicional, y no por una libertad sin límites, o sea, con los límites que establece la ley y punto, ¿no? La ley democrática, no la ley religiosa. Es decir, ¿por qué yo como mujer tengo que descartar el saber acumulado por 300 años de feminismo y tengo que ir a reinterpretar los textos sagrados? No, vamos a separar completamente las dos esferas, tu sentir religioso, tu espiritualidad, tus creencias están en un lugar que es individual y que es tuyo, y luego en otro lugar están las normas por las que nos vamos a regir como sociedad, y esas normas tienen que ser sí o sí igualitarias. No se pueden desprender de un texto que se escribió hace 1400 años, ni pueden ser, bueno, esos apaños que vamos haciendo. Yo creo que además cuando decidimos aceptar esta propuesta, estamos cayendo en una trampa, porque difícilmente, si aceptamos una parte del patriarcado, no nos va a afectar el patriarcado entero. Es decir, lo que hay que hacer es derribar el patriarcado, acabar con el patriarcado y tener otra forma de organización completamente distinta, que es la feminista y por lo tanto la de la igualdad entre hombres y mujeres. Bueno, pues hasta aquí nuestra actividad de hoy con Nayat El Hachimi. Muchísimas gracias, Nayat, y hasta siempre. Muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar pronto en persona, de forma presencial, y que podamos seguir debatiendo y hablando sobre todas estas cuestiones. Un abrazo.